Vamos a revisar el ejercicio de la evaluación. Entonces tenemos un reductor acá que mueve una banda transportadora. Tenemos un radio de polea de 500 milímetros de 500 milímetros, perdón. Está diseñado con un ángulo de giro en FG de 0.07 grados, el engrane en D, un ángulo de giro de 0.37 grados, el engrane en A de 4.3 grados. Cortante de cada eje tenemos para FG 19, para D 29.5 y para BC 30. La banda transportadora ejerce una fuerza de 6.006 N. Longitud 1 180, longitud 2 200, longitud 3 300. Radio de A 40, radio de B 80, radio de C 30, radio de D 70, radio de E 50, radio de F 120. Nos piden determinar el diámetro de cada uno de los tres ejes, de qué material están hechos, o sea, el módulo de rigidez, el G, la potencia del motor si gira 1800 RPM y a qué velocidad gira la polea que mueve la banda transportadora. Entonces revisemos el procedimiento. Lo primero que hacemos pues es tenemos el radio de la polea y tenemos la fuerza. Torque es igual a radio por fuerza. Entonces nos da 3003 Nm. Ese sería el torque en el eje FG y en el engrane F. Haciendo relación de torques pasamos para hallar el DE, que sería el mismo del eje DE y el mismo de D. Entonces nos da 1251.19. Luego hacemos relación acá para pasar a PC. Entonces con la relación nos da 536.25, que es la de este eje. Luego hacemos nuevamente la relación y llegamos al motor donde nos da 268.13 Nm. Como ya tenemos el valor del torque y sabemos que el cortante es igual a T por C sobre J, y como es macizo, entonces aquí nos queda el C, que es el externo, aquí nos queda el C, que es el externo también. Cancelando aquí nos queda un C a la 3. Entonces nos queda que la raíz cúbica del torque sobre pi medios del cortante máximo nos va a dar el radio del eje. Haciendo la operación nos da 0.04651, que multiplicado por 2 nos da el diámetro de 93.02 milímetros. Para el siguiente, teniendo en cuenta que el torque es de 1251 y que el cortante de 29.5, reemplazamos y nos da un radio de 0.03 que multiplicado por 2 nos da 0.06, o sea 60 milímetros de diámetro en el eje DE. Para el BC tenemos el torque de 536.25 y tenemos un cortante máximo de 30. Haciendo el reemplazo nos da 0.0225 multiplicado por 2 nos da 0.045, o sea 45 milímetros de diámetro en el eje BC. Con esto ya tenemos la respuesta a los tres diámetros de los ejes. Para hallar de qué material está fabricado, pues tenemos una fórmula que dice que el ángulo de giro es igual a T por L sobre JG. Al despejar el G, pues simplemente cambiamos el ángulo de giro de puesto, entonces nos queda que T por L sobre J por ángulo de giro nos puede dar el módulo de rigidez G. Entonces tenemos que FG es 0.07, que pasado radianes es 0.01221. Reemplazando en la fórmula, pues tenemos el torque de FG, tenemos la longitud, aquí se me fue un 0 de más, es 0.18 metros. Igual la operación está hecha con 0.18, aquí se me fue el 0 de más. Pi medios de el radio que nos dio, de 46.51 por 10 a la menos 3 elevado a la 4. Y el ángulo pasado a radianes. Eso nos da 60.2 gigapascales. Es el módulo de rigidez del eje FG. Hacemos relación de ángulos para pasar de este a este. Entonces obtenemos el ángulo de giro en eje. Entonces tenemos el valor del ángulo en F, que es 0.001221, y nos da este valor de 0.02932. Continuando entonces, ya pasamos a un eje móvil. El eje móvil dice que el de este extremo es igual al del eje más el de este extremo. Entonces nos dan un ángulo de giro en el engrane D de 0.37, que al pasarlo a radianes nos da 0.06508. Despejando el del diámetro, pues nos queda que es el de D menos el de E. Tenemos el valor de 0.06508, que es el que nos dio aquí el de D al pasar los grados a radianes.
y el que traemos de 0.02932, que fue el que hicimos con la relación de ángulos de giro de acá. Entonces, haciendo la resta de estos dos, pues obtenemos el 0.03576, que equivale al ángulo de giro del eje. ¿Listo? Como esta fórmula se aplica para el eje, entonces lo que hacemos es el torque de DE, que nos dio acá, la longitud, el J, nos dio un radio de 30, y colocamos el ángulo de giro de DE, que fue el que obtuvimos acá, y nos da que el G es de 55 gigapascales. Hacemos nuevamente relación de ángulos de giro para pasar y hallar el DC. Tomamos el valor que nos dio de 0.06508, porque es el de D, y hallamos el DC, eso nos da 0.01518 radianes. Listo, pasamos ahora para hallar en el eje BC. Primero vemos la relación entre A y B, pues ya que conocemos el ángulo de giro del engrane A. Entonces decimos que 4.3 pasado a radianes nos da 0.07504 radianes. Hacemos la relación entre A y B y obtenemos el ángulo de giro en B, que nos da 0.03752 radianes. Luego revisamos que es un eje móvil. Entonces, al ser un eje móvil, pues el del extremo es igual al del eje más el del otro extremo. Y despejando el del eje, pues nos queda que es el de B menos el de C. Entonces el de B colocamos el que sacamos de la relación, el de C el que traemos de la relación anterior o del cálculo anterior, 0.01518, y eso nos da un valor de ángulo en el eje de 0.02234. Nuevamente entonces calculamos el módulo de rigidez BC, tenemos el torque, tenemos la longitud de 0.3, tenemos el J, el radio nos dio 22.5 y el ángulo de giro del eje el de 22.34. Y eso nos da un módulo de rigidez de 17.9 gigapascales. Este sería el módulo de rigidez. Ya tenemos los tres módulos de rigidez, ya tenemos la pregunta B solucionada. Pasando ahora a la pregunta C. ¿Qué potencia tiene el motor? Pues lo que hacemos es, tenemos el torque, la frecuencia que vamos a hallar es 2800 sobre 60, nos da los 30 Hz. Y despejamos la potencia de la fórmula de 2pi por frecuencia por torque, nos da 2pi por 30 por 268.13 y nos da 50.540.5 vatios o 50.5 kilovatios. Esa sería la potencia del motor. Para la velocidad a la que gira la polea de la banda transportadora, pues arrancamos desde el motor, tenemos 1800 RPM, hacemos relación de velocidad y obtenemos la velocidad angular o las RPM de el engrane en B, que es la misma del eje y la misma de C. Hacemos relación nuevamente acá, obtenemos la velocidad en D, que es la misma del eje y la misma en E. Hacemos nuevamente relación de velocidad y obtenemos el valor de la velocidad a la que está girando F o el eje FG, y que también es el de la polea en G. Entonces este sería el valor de velocidad de la polea. Está girando a 160.7 vueltas por minuto. Eso es lo que hace esta polea. Con eso contestamos el punto D del ejercicio y pues ese es todo el procedimiento.